Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a El Pentágono. Doctor Mendieta. Qué gusto, don Mario. ¿Cómo está don Francesco Zarate? Mary, Hola, ¿todo bien? Mario. Gracias por haber venido, ya varias veces ha venido don Raúl Peñaranda. ¿Cómo estás, periodista? Muy bien, gracias. ¿Todo bien? Todo bien. Gracias por la invitación. Permítame, por favor, comenzar este programa mandando una felicitación muy grande a una persona y a una entidad. Bueno, varios me merecen la felicitación también. A Lupe Cajías, flamante Premio Nacional de Periodismo. No me corrijan, ¿premia? No, no es premia, es Premio Nacional de Periodismo. De periodismo. De periodismo. Nos vamos a burlar. A Página 7, que tiene varios premios. Ellos dicen a razón, no estoy tan seguro de ello, pero tienen varios. Los de prensa sí, te voy a corregir, sí, son tres, son el premio al mejor reportaje de prensa. No, de prensa, categoría prensa. El de prensa, el de fotografía y el de caricatura son los tres que se dan a prensa escrita y los tres los ganó Página 7. Una maravilla. No, felicidades a Página 7. Y aquí de esta emisora a Casimira Lema también, un abrazo muy grande, que trabaja conmigo en Radio Compañera, y a todos los periodistas que han merecido esta distinción. Hecho ese paréntesis, pregunta para la mesa en este instante. Quiero que me digan si alguien lo conoce, a Adolfo Murillo Blanco. No, nadie, no, nada. Eso es obvio, no lo conocen. Era candidato a la vicepresidencia en 1985 junto a Juan Santa Cruz. Obtuvo 9.000 votos, 1985. Juan Santa Cruz obtuvo 9.000 votos junto al señor Murillo. Y yo recuerdo, alguien me dijo, me mostró una tarjeta esas de presentación y decía Juan Santa Cruz, ex candidato a la presidencia de Bolivia. Interesante. Con menos del 1% de los votos, pero era verdad. ¿Quién le puede decir que no era verdad? Al señor Juan Santa Cruz fue candidato a la presidencia. Mucho me temo que hay algunos que van a hacer imprimir sus tarjetitas indicando Periquito, ex candidato a las primarias para la presidencia de Bolivia. Algunos van a hacerlo así. ¿Qué opinan? ¿Alguien opina algo? Yo me lanzo. Creo que es verdad. Yo creo que las primarias puede darle algunos de los 9 binomios que hay, muchos de ellos desconocidos, puedes darle tal vez un poco de publicidad, un poco de, por supuesto, tiempo mediático, en fin, y quizás algo de interés y personas que pueden después catapultarse tal vez para el futuro. No necesariamente esos 9 binomios van a ser luego candidatos a la presidencia el próximo año, ¿no? No necesariamente vamos a tener 9 candidatos a la presidencia el próximo año. Tal vez muchos de los que tiene ahí Francesco en esa lista terminen en el camino. Habrán tal vez cumplido parte de su objetivo, que era generar un poco de interés mediático, y luego abandonarán probablemente la carrera. La pregunta es, aparte de estos 9, que son Jaime Paz, Óscar Ortiz, Félix Pazzi, Virgilio Lema, Víctor Hugo Cárdenas, Carlos Mesa, Israel Rodríguez, Ruth Nina, Evo Morales, ¿alguien puede sumarse? No, ninguno. Ya no pueden sumarse. Nadie, es decir, pueden bajarse, pero no habilitados. Claro, pueden bajarse. Pueden renunciar, pero nadie puede ser ya candidato. No están todavía habilitados. Si es que hay primarias. ¿Alguien tiene certeza que va a haber primarias? La habilitación el 8 de diciembre, ¿verdad? Hasta el 8, ¿no? Hasta el 8. Podría ser antes, ¿no? Si el gobierno pudiera realmente presionar al tribunal, que parece ser que por lo menos parcialmente puede hacerlo, si pudiera, seguramente intentarán que la habilitación de los candidatos, sobre todo la de Evo Morales, sea antes del 8, ¿no? Antes de que haya este increciendo de protestas y una crispación. Hay una marcha, varias marchas que están en camino. Si lo pudieran hacer antes de que todo eso suceda, digamos mañana o pasado mañana, desde el punto de vista del gobierno es mejor. Depende si habilitan o no. En el caso de, o sea, claro, suponiendo que los habiliten, claro. Ahora, en todo este mare magnum de cosas, yo he visto un tuit de Mary Vaca, alguien le criticaba a Página 7, dice, ¿por qué cometen la ilegalidad de ponerlo a Evo Morales en las encuestas? Mary, yo recuerdo tu tuit, dijiste, la realidad se sobrepone
a los deseos, ¿no? Incluso a la ley cuando se trata de informar. Lo que pasa es que hay que distinguir dos géneros informativos cuando trabajamos, uno de opinión y otro de información. Cuando opinamos, pues podemos estar en desacuerdo con la candidatura de Evo Morales y podemos incluso eliminarla de nuestros textos. Sin embargo, cuando informamos, tenemos que incluir la candidatura de Evo Morales, el binomio con Álvaro García Linera, porque es parte de la realidad. Es decir, si no los incluyéramos, por ejemplo, en las encuestas o en las noticias respecto a los binomios, estaríamos distorsionando una realidad, porque ellos sí se han postulado de manera ilegal, evidentemente, pero lo han hecho. Entonces, hay mucha gente conservadora en el país, sobre todo en este último tiempo está surgiendo una oposición que creíamos superada el año 2003, que está cuestionando este tipo de cosas, ¿no? Este tipo de mensajes. Creen que simplemente le estamos haciendo el juego al MAS al incluir el binomio de Evo y Álvaro García Linera, lo cual me parece un exceso absoluto. Es decir, al final la resolución que tiene que ver con la Constitución y con las leyes la va a tomar el Tribunal Supremo Electoral, como dice Raúl, y en ese momento informaremos si es que Evo Morales es habilitado como candidato o no es habilitado. En mi criterio personal, si es que es habilitado, creo que se va a violar la Constitución abiertamente y vamos a entrar en un régimen que yo no creo que sea ya democrático a partir de ese momento, porque se está ignorando el voto popular. Estamos yendo en contra de la democracia boliviana, en contra de un principio básico que es el respeto del voto. Entonces, eso me parece que va a suceder en las próximas horas y no desesperemos, o sea, esperemos 2 o 3 días y vamos a tener la figura clara. Pero incluso en el género de opinión, alguien que quisiera opinar sobre las elecciones y quisiera ser consecuente con esos reclamos, ¿qué tendría que decir para, digamos, analizar las posibilidades o las opciones electorales siguientes? Claro, no considerar, digamos, para nada a la candidatura oficialista, y entonces asumir que va a ganar solo alguno de los opositores sin ninguna competencia. O sea, tampoco en el género de opinión creo que funcionaría del todo, digamos, ese principismo. Y perdón, un apunte más, que es el tema de qué encuesta se podría hacer. Realmente no se podría hacer una encuesta. No sería viable hacer encuestas, porque no tendrías a Evo utilidad. Claro, o sea, no tendría ninguna utilidad. Estarías encuestando cuál de estos 5 opositores les gusta más, o sea, no tiene sentido. Claro, si Bielsa le va a ganar a Víctor Hugo y si Víctor Hugo le va a ganar, digamos, a Israel. Pero hasta los partidos, ¿no? Hasta no pueden ignorar otra candidatura, porque van a ser a candidatura en función de lo que ha hecho mal este gobierno, una serie de cosas, entre las cuales es violar la Constitución, pero en la práctica deben tomarlo en cuenta. Otra cosa es la legitimidad de eso, que ya ahora, ya durante el proceso electoral y también después del resultado de las elecciones, puede ser puesta en duda. Es legítima esa categoría. Yo he hecho un pequeño trabajo estadístico de los 18 candidatos, son 3 mujeres y 15 varones, eso sabemos. Una sola mujer candidata a la presidencia, 2 mujeres a la vicepresidencia. Ruth Nina. Ruth Nina, sí. Y su vice Leopoldo Chuy, que es uno de los 6 abogados. Hay 6 abogados, un tercio. 6 por 3, 18. Un tercio de los candidatos son abogados. ¿Hay más abogados que otra cosa? 3 economistas administradores. Pero te digo algo, para que en la historia de Bolivia la mayor cantidad de presidentes han sido abogados. Muy seguidos, muy de cerca por militares. Es que está muy ligado. Antes no había la diferencia entre, qué sé yo, cientista político y abogado. Eran toda una profesión. Lo mismo que auditor, economista, administrador de empresa, en una sola. De hecho, hay 3 economistas, administrador de empresas, y los demás 7 son de diferentes profesiones, ¿no? Desde cocalero, digamos, o ex presidente, hasta periodistas, hay sociólogos, hay 2 sociólogos, perdón, además, 6, 2 sociólogos. Sí, hay un bachiller, un pedagogo, hay una auxiliar de enfermería y un ingeniero, un solo ingeniero. Esto me llamó la atención, que es Rodríguez, el acompañante de Óscar Ortiz. Porque en la historia de Bolivia hemos tenido un solo presidente ingeniero, Tuto Quiroga, y un solo médico, Herzog, ¿no? Herzog, sí. Bien, interesante eso. Es decir, hay más probabilidades de que los abogados sean presidentes. Sí, bueno, son 6. No necesariamente, porque las 2 fórmulas más importantes, hay un abogado que es vicepresidente, que es Pedraza, pero no hay otros, ¿no? Hay un abogado, Leopoldo Chuy,
que era un ex fiscal, y dentro de las cosas que uno puede ver, tiene una foto, sacapapas porque le aplicaron la justicia comunitaria en una retardación de justicia, igual que Pazzi, ¿no? Fue adobero, el otro sacapapas porque tuvo que ir a cosechar papas. O sea, 2 de los 18 en realidad han sido sentenciados por la justicia. No sé si eso los inhabilita o no, bueno, ya veremos. Comunitaria. Si es ejecutoriada capaz. Han pagado su... En todo caso, vamos a tener un año exactamente para conocer a los binomios. Va a ser la campaña más larga que ha tenido. ¿Un año? 10 meses. Bueno, 10 meses no, ya. Vamos a conocer los binomios el 8 de diciembre. No, te digo para conocer a las personalidades que se postulan a la presidencia y a la vicepresidencia, ¿no? Ahora, evidentemente, estamos sujetos a la decisión del TC que se va a producir en los próximos días y yo creo que ahí podríamos tener alguna sorpresa y veníamos conversando con los que veníamos juntos al programa, que no necesariamente podría ser una sorpresa referida a Evo Morales, ¿no? Sino que podría ser qué está pasando con la candidatura de Óscar Ortiz, tomando en cuenta que ellos junto con Unidad Nacional han conformado una alianza y no sabemos si el Tribunal Supremo Electoral va a aceptar o no va a aceptar la candidatura de Óscar Ortiz solamente de demócratas, porque no tiene el aval de su socio político, que es Unidad Nacional. Entonces, debe tener no lo sabemos, eso sabremos. Pero debería tenerlo para poder ser candidato. Claro, exactamente. O sea, la presentación de los delegados creo que es... Sí, porque de otra forma no se entiende la necesidad de hacer alianzas, ¿no? Claro, exactamente, ¿no? Yo creo que ahí vamos a estar a la expectativa de lo que sucede con ese binomio y obviamente con el del MAS, ¿no? Si una de las cosas que ha sucedido el día que se han presentado los binomios al Tribunal Supremo Electoral es que el pisoteo, digamos, a la Constitución por parte del binomio del MAS ha sido visualizado, ha sido puesto en escena, ¿no? Porque tanto el presidente como el vicepresidente con todos sus seguidores se han ido hasta el Tribunal Supremo Electoral a una especie de desafío, digamos, al voto popular y a una especie de marcar territorio, ¿no? Y ha sido, yo creo, muy simbólica la entrada, incluida con la pérdida del zapato, etcétera, etcétera. Y el otro... ¿Zapato o zapata? Eso ya sucedió hace tiempo, en 2016. Esta vez ha sido zapato. Sí. Y bueno, en el otro lado están los binomios opositores. Sobre eso yo lo que tendría que decir, aparte de lo que ha dicho don Francesco, qué interesante su estudio que ha hecho, se lo voy a pedir para el periódico, es que, bueno, se ha mostrado la verdadera situación en la que se encuentra la oposición desde hace 12 años, 13 años, ¿no? Es una oposición que no logra, digamos, la oposición tradicional, quiero decir, no logra unirse, no logra un proyecto conjunto, no logra, ni siquiera entre dos partidos han podido concertar un candidato y probablemente eso al final va a terminar siendo saludable para el candidato Carlos Mesa, ¿no? Fíjense que hoy nosotros en Página 7 hemos publicado una encuesta en la que además de señalarse los datos ya conocidos, que dice que en primera vuelta Mesa le gana con 5 puntos a Evo Morales y en segunda vuelta con 15 puntos, esa misma encuesta establece que en caso de transferencia de voto, 5% del voto de Samuel Doria Medina sería transferido a Carlos Mesa, ¿no? Lo que 5 indica, de sus 10 puntos. De sus 10 puntos, claro, pero cuando dije 5% dije, 50%, digamos. El 50% de su voto, del voto de Samuel Doria Medina sería transferido a Carlos Mesa y eso obviamente lo pone en una situación mucho más ventajosa respecto a Evo Morales, ¿no? Yo quisiera hacer una observación sobre la habilitación, ¿no? Ya que has mencionado. Tiene que ser consistente el Tribunal Supremo Electoral. Si por si acaso habilitara sobre la base de la sentencia constitucional a Evo Morales, debería habilitar a cualquier otro, porque es un derecho humano presentarse a las elecciones. Primero. Segundo, llama mucho la atención en la ley LOP, la forma, cómo se habilitan, cómo se inscriben. Es decir, es totalmente antidemocrática, porque un partido delega a su representante ante el Tribunal Supremo Electoral la facultad de inscribir o no inscribir una fórmula. Entonces, yo creo que en esta situación, si hay un caudillo en un partido, y siempre lo hay, nunca va a haber dos binomios, los que sueñan con dos binomios. El tema de Rafael Quispe, más allá de la anécdota, le han dicho payaso, le han dicho muchas cosas, pero él tiene todo el derecho de presentar su candidatura. Claro que el representante no lo va a ratificar, a validar, pero eso es antidemocrático, porque él es un miembro de un partido y le quitan la posibilidad de presentar. Entonces,
esa ley está realmente mal hecha de cabo a rabo, está hecha con fines ocultos, está claro a este punto, no mejora la democracia partidaria, dice, va a mejorar la democracia partidaria. Se presentan dos binomios, el jefe dice, este no lo escriban, no vamos a mostrar división dentro del partido. Y ahí está, Rafael Quispe, con toda su ironía, con todo su sarcasmo, ha abierto una herida de la democracia partidaria. Tendrían que aceptarlo y a rechazarlo, han violado un derecho humano, han violado la democracia y simplemente han vaciado de sentido a la ley Lopo. Correcto. En cuanto a los binomios, hay algunas cosas que apuntar. Digamos, el binomio de emergencia de la hasta ahora existente Alianza Unidad Nacional Demócratas, se notó, digamos, que fue un poco armado. Se decía que Óscar Ortiz iba a ser parte de ese binomio de cualquier modo, pero digamos, el candidato vicepresidencial es notoriamente una figura para intentar apelar a un votante de Occidente. Creo que ese es digamos, una solución de emergencia a su crisis. En el caso de Carlos Mesa, digamos, el efecto simbólico me parece reforzar su perfil, clase media, ilustrada, la confianza sobre su candidato, pero digamos, efecto simbólico hacia otros electorados, quizás un poco Santa Cruz, aunque a Pedraza es difícil identificarlo con los sectores más visibles, digamos, de la cruceñidad. Y otra cosa que me llamó la atención en la encuesta hoy de Página 7 es que, aunque algunos se quejaban que no figurara Ortiz, lo que era explicable por las fechas de la encuesta, pero sí que no estuviera Rubén Costas. No sé si la pregunta ya presumía que iba a haber solo una candidatura. Presumía una alianza ya. Una alianza ya que, digamos, todavía no tenía binomio cuando se hizo la candidatura. Esa es una cosa que me llama la atención. Me llama la atención que algunas figuras que estaban tradicionalmente entre el 1 y el 2%, no nombro a Revilla porque está en una alianza, pero sí a Tuto Quiroga, que ya no figura. Y otros que no tenían nada, hoy tienen, el caso de Jaime Paz, 4%. Cárdenas. Y Cárdenas, 3%. Que no es poco. No es poco, por eso digo, o sea, para unas semanas... No es poco en comparación a qué. Claro, hace unas semanas Víctor Hugo tenía 1% y Jaime Paz 1% en la anterior. Perdóname, entre 1 y 3 sigue siendo poco. No, puedes decir que es el margen de error, y acepto tu argumento. Pero por lo menos en el caso de Víctor Hugo, llamando a un bolsón electoral particular, o sea, representando a un nicho de votantes, hoy evangélicos, ese crecimiento podríamos explicarlo solo por el margen de error. Mi opinión es que no. Entonces comienzas a ver algunas cosas que son movimientos, y son movimientos en la base. No creo ni que Víctor Hugo vayan a ganar la elección, ni que Jaime pase el lujo de ser presidente de nuevo a sus 80 años, pero es sintomático que comiencen a haber movimientos con una campaña que casi no se ha iniciado. Es interesante. Probablemente la próxima encuesta de Página 7 ya va a tener obviamente los nombres definitivos ya, y eso va a ser interesante. También a mí me llama la atención en la encuesta de Página 7 lo bajo que está Félix Pazzi, solo con 2%. Yo pensé que Pazzi, y bueno, falta todavía mucho, hay mucho tiempo para que haga campaña, en fin, yo pensé que podía haber tenido un apoyo un poco más grande, sobre todo Altiplano Paceño, también creo que Yungas, en fin, o simplemente que un votante de ese perfil prefiere votar por Evo y no tener... Que hay otra razón, que es un candidato todavía, no podemos decir local. Él es del Departamento de La Paz. Entonces, la encuesta es a escala nacional. Ese 2% es solo de La Paz. Yo precisamente podría tener más, pensaba yo, aún solo teniendo La Paz. Digo que precisamente por ese cambio que ha habido en la última semana, que es la constitución real de los binomios, la encuesta yo la miraría solamente con la primera y la segunda opción, es decir, con Carlos Mesa y con Evo Morales, porque esa tendencia, digamos, que es la que se ha marcado en los últimos meses, una tendencia sostenida, digamos, de aumento de potencial de votación para Carlos Mesa y un estancamiento, digamos, de Evo Morales. En cambio, las demás yo creo que se van a decantar en las próximas encuestas porque recién se han conformado los binomios. ¿Por qué no ha entrado Rubén Costas? Me imagino que es porque había ya se había conformado alianza, ¿no? O sea, tenía que ir uno solamente de Unidad Nacional y de Demócratas, no los dos, ¿no? Pero resulta que ese escenario también ha cambiado la última semana y obviamente la encuesta ha sido hecha antes, ¿no?
Hago una consulta a producción, por favor, si podemos ir ya a un corte, porque luego los mensajes vamos a analizar binomio por binomio. Me avisan, por favor, mientras tanto, sigan hablando. No, está bien. No, mientras tanto... No, hay un tema más, el tema de si tiene sentido en estas condiciones hacer primarias. Ese es ya se han declarado varios. Pero además hay una cuestión práctica, ¿no? La practicidad. Es decir, mire, con un voto se gana, pero con uno. Con un voto. Uno, sí. Antonio Costa. ¿No es cierto? A mí me parece, primero, que hay un expediente que es muy fácil, que es el del formalismo legal, ¿no? Yo cumplo la ley dice lo que dice. Pero un poder, un órgano del Estado, como se le llama ahora, debería tener la posibilidad de decir, esta es la ley, la voy a cumplir, pero mi posición respecto a esto es esta. Porque o pido al legislativo... O incluso, bien, si está de acuerdo, justificar por qué está de acuerdo, más allá de debo cumplir la ley. Bien. La segunda es, el argumento de por qué estamos haciendo primarias. Creo que a nadie se le escapa que el gobierno quiera hacer un gran bombazo de cuántos inscritos tiene, cuántos votantes tiene, frente a lo que el vicepresidente ha resucitado, un término de hace 3 o 4 décadas, los taxipartidos, como los llaman. Bien, vámonos al corte, por favor, y luego los mensajes. Vamos a analizar binomio por binomio, en cuestión de un par de minutos, nada más. Bien, gracias. Seguimos en el Pentágono, lo prometido. Ahora vamos a analizar los binomios. Así, Jaime Paz Zamora con Paola Barriga. Jaime Paz Zamora va en su cuarta candidatura, ¿no? Cuarta candidatura, nunca ganó nada, ni siquiera fue segundo. Y Paola Barriga es absolutamente Nobel. No, Jaime Paz nunca fue segundo. Segundo de Cosío en la... segundo de Cosío, sí. Sí, tienes razón, segundo. Y tengo la impresión que si Jaime Paz iba a una primaria con la señora Norma Pirola, por ahí perdía. Pero bueno, ya está. Paola Barriga es toda una revelación. Yo la conocía a doña Paola Barriga, una durísima luchadora por la justicia, etcétera, es abogada. Claro, mi tema es que los abogados defienden a quien tienen que defender en el marco de honorarios, ¿no es cierto? ¿Qué les dice? No, menos tú, creo que nunca has pleiteado. No estoy aquí en defensa ni representación gremial. Paola Barriga también ha sido parte de la acusación del Hotel Las Américas, ¿no? Terrorismo. El caso terrorismo. Y ella ha sido una persona, yo creo que en ese momento nefasta. Absolutamente nefasta de acusar a personas inocentes involucradas en el tema de... ¿A nombre de quién fue ella? Del Estado. El Ministerio de Gobierno. Pero no duró, creo que ni un mes o 2 meses, una cosa así. Pero igual. Una cosa muy efímera. Pero a ver, ¿a qué me refiero? No es malo. Yo te contrato a ti, abogado, y me tienes que defender en el marco de lo que son tus convicciones, creencias. Por supuesto. Pues sobre todo, puedes contratar, todo el mundo tiene derecho a la defensa. Pero en este caso ella estaba acusando, no estaba defendiendo, estaba acusando a personas que le demostraron que, por ejemplo, habían hablado creo que 17 segundos por con Rossi en un teléfono celular y estaban acusados. Y ella nunca ha hecho una mea culpa, una autocrítica o una explicación, ni siquiera una autocrítica, es decir, he estado en ese tiempo, pero sin embargo me parece algo que explique. ¿Ella era abogada del Ministerio de Gobierno? Sí. Claro, ha sido abogada del Ministerio de Gobierno, pero por corto tiempo. Ahora, yo sinceramente, Mario, creo que analizar binomio por binomio es hasta ocioso, tomando en cuenta que muy pocos tienen posibilidades realmente de llegar a unas instancias interesantes al finalizar el proceso electoral. Diríamos que 3 y tal vez una cuarta, que es una cuarta candidatura que es una sorpresa, ¿no? El MAS, la candidatura del MAS, la candidatura de Mesa, la candidatura de Ortiz, si es que se habilita, y una cuarta que podría ser una sorpresa, siempre considero que podría suceder en torno a Víctor Hugo Cárdenas, ¿no? Tomando en cuenta que ha agarrado un eje que ha sido un eje articulador en otros países, que es el tema de la religión. Ha sido articulador en Brasil y en Estados Unidos también, ¿no? Entonces, por ese lado me parece que podría tener alguna sorpresita. Respecto al tema de la religión, yo lo que quería decir es que hay por lo menos 3 binomios con candidatos abiertamente declarados religiosos o evangélicos, qué sé yo, planteando una lucha
concretamente en el caso del vicepresidenciable de Cárdenas, planteando un retroceso, digamos, en la defensa de los derechos ciudadanos, por ejemplo, de la comunidad LGBT o de las mujeres en general, ¿no? Reivindicando el derecho a la vida y el derecho a la familia, la defensa de la familia y el derecho a la vida. Otra persona que se ha declarado también abiertamente religiosa es Paola Barriga, justamente de quien acabamos de hablar, y esta semana nosotros hemos entrevistado a Jaime Paz Zamora y me ha sorprendido realmente su discurso respecto a los valores, la familia y la religión, también agarrando, digamos, este eje del discurso. Y creo que también Óscar Ortiz tiene una fe muy fuerte, ¿no? Pero entiendo que él es católico. Y no, estoy hablando de religión en general, no te estoy hablando de una o de uno. Sin embargo, no hace eje de eso, no hace eje, ¿no? Exactamente. Y el otro tema que también quería tocar, y lo tocó don Francesco, es el tema de las mujeres. Fíjense que solo hay 3 mujeres entre 18 candidatos, pero esas 3 mujeres están en binomios que realmente no tienen ninguna posibilidad de llegar a ninguna parte. Es decir, ahí estamos mostrando que hemos avanzado muy poco en la equidad respecto a los niveles políticos altos. Existe paridad de género en la Asamblea Legislativa, en eso se ha hecho un avance numérico, no creo que se haya hecho un avance realmente de fondo, ¿no? Y lo que falta ahora es avanzar hacia el binomio presidencial, y creo que la demostración de que se necesita una ley son estas elecciones, donde se han presentado 15 varones y 3 mujeres, esas 3 mujeres en binomios que no tienen ninguna posibilidad de llegar a la presidencia. Me gustaría insistir en eso, en el tema de la religión. ¿Por qué apuntan a la religión? ¿O eran religiosos? ¿Qué ocurre? Son candidatos a la vice. ¿Cómo dices, perdón? Es decir, ¿están utilizando la religión para la política o ya eran religiosos que están metidos en política circunstancialmente? Yo creo que hay de las dos cosas. En el caso, por ejemplo, de este señor de Santa Cruz, que ha dicho que no es pastor, sino que trabaja en una iglesia evangélica, él sí ya era parte de las iglesias evangélicas y él se presenta como tal. Me comentaban, eso yo no tengo ninguna certeza, de que él ha sido elegido por todas las iglesias evangélicas de Santa Cruz para postular, es decir, no está yendo en representación de sí mismo, sino de una comunidad religiosa. Y en otros casos, como el caso de Jaime Paz, por ejemplo, yo diría que él se está colgando del discurso religioso precisamente porque hay una ola internacional, y Víctor Hugo también, hay una ola internacional que ha llevado a alguna gente conservadora a las presidencias, ¿no? Bolsonaro Pero y Trump. Te digo una cosa, no sé quiénes se detestan más, si ateos contra religiosos o católicos contra cristianos. Tienen un odio ventral, y si Jaime Paz me dice que se volvió cristiano, no le creo. Él no está reivindicando. Jaime Paz es una vuelta a los orígenes, claro, él fue un momento. Sí. El MIR fue una emanación del PDC. Él también fue seminarista. Ex seminarista, etc. Pero es un poco raro que Jaime Paz, que es una persona que tiene una vida, por lo menos, digamos, no tenía un hogar. Relajadita. No sabía qué eufemismo usar. Que ahora hable de los valores de la familia un poco. Pero es el PDC, ha vuelto al PDC, tiene que justificar porque están aquí. Pero yo no creo que sea la venta del PDC. Yo creo que porque el PDC, si uno recuerda a Luis Ocio, de Jaime Miguel, eran católicos, pero yo no veo que hubieran hecho el... Vuelvo a preguntar, ¿es que la religión te da réditos en esta situación? Por eso, a ratos, por ver la coyuntura internacional, perdemos también un poco de perspectiva histórica. Cuando el 52... la Iglesia Católica criticó muchas cosas, por ejemplo, los campos de concentración, y el MNR fomentó mucho las iglesias evangélicas en ese tiempo. Ya en ese tiempo. Yo recuerdo que cuando García Mesa, que recibió críticas de los mismos sectores católicos, hizo una famosa celebración aquí en el, ahora ya no sé qué se llama, Hotel Radisson de La Paz, con los de la secta Moon. Claro. Y Evo Morales ha hecho lo mismo. Tiene evangélico. Silvia Lazarte no es un secreto, es una de las... Era evangélica, pero ella es la que insertó, por ejemplo, algo que discuten los sectores más progres, lo del matrimonio hombre-mujer en la Constitución. Entonces creo que hay... Y en el antecedente americano es, yo creo, más atrás. George Bush hijo. George Bush hijo entró con las iglesias evangélicas el año 2000 muy fuertemente. Lo que sí es novedoso en Bolivia es que hacer el eje, por eso yo distingo Óscar Ortiz católico, pero creo que no viene... Yo creo el ejemplo cercano es Bolsonaro, ¿no?
Él ha crecido mucho gracias a... Él es católico, ¿no? No, es de iglesias evangélicas, es católico. Ahora, a propósito de eso, hay una columna hoy día, creo, o ayer. Sí, de Portugal, muy buena. Exacto, indicando la gran presencia en el altiplano de iglesias cristianas. Correcto, ¿no? hay adventistas y hay bautistas. Hay pueblos enteros, digamos, incluso pero cerca ¿será de que La alguien Paz? diga en el nombre de Dios voten por Periquito y votan? Yo creo Pero que sí, puede suceder. pero por ejemplo, como ocurre con el voto sindical, que tiene esas lógicas, a mí tampoco me extrañaría. O sea, puede haber esas... Y esas lógicas corporativas no solo se dan en sectores religiosos y todo. Más de un gremio empresarial o a veces colegios de abogados se han adscrito a determinadas fórmulas. Ahora, lo que yo creo es que esta corriente además tiene dinero, ¿no? A diferencia de otros candidatos que pueden mover mucho dinero, porque la gente que va a esos cultos, esos templos, aporta dinero, ¿no? Aporta diezmo, etcétera. Y yo creo que ellos no van a escatimar y las conexiones esfuerzos y recursos para hacer campaña. Yo creo que ese es el caso de Víctor Hugo. O sea, yo creo que la apuesta de Víctor Hugo es a activismo, un bolsón electoral y apoyo. Un Bolsonaro electoral. Un Bolsonaro. En el caso, sin embargo, de Brasil, para diferenciar del caso boliviano, es que en Brasil había como una especie de vacío de liderazgo, ¿no es cierto? Y teníamos a Lula, que estaba a punto de ser candidato y que al final no lo fue. Bueno, Haddad fue el candidato, ¿no? Y en el espacio, entre comillas, opositor o, sí, opositor a Lula o de derecha, había realmente dispersión y ahí es donde Bolsonaro ingresa con fuerza con estas ideas que ya hemos hablado. En Bolivia ya tenemos un candidato fuerte de oposición, ¿no es cierto?, que llena un espacio grande, que es Carlos Mesa, y hacia el centro, ¿no es cierto? Entonces, pienso que es un poco diferente, que si hubiera tal vez más dispersión, tal vez estas ideas y estos sectores así más fuertes, ¿no es cierto?, con una derecha más evidente, entre comillas, podrían tener más éxito. Dale, sí. Yo le agrego a eso que la misma radiografía se puede hacer sobre, digamos, la ambivalencia del MAS. Totalmente. O sea, claro, el MAS tiene una bancada, por ejemplo, partida, evangélicos y progres modernistas, digamos. Y han llegado a un acuerdo de paz. Critican a los evangélicos del frente, pero a los de casa no. Y yo creo que para los evangélicos sería difícil tener una agenda súper consistente para enfrentar al MAS, porque hay cosas que el MAS sotoboche, más callado, ha hecho por ellos. Entonces, creo que la situación boliviana es más híbrida y no tan enfrentada. No obstante lo cual, probablemente el discurso religioso tenga apelación, no para ganar las elecciones, como en el caso que estamos usando de analogía, que es el brasilero, pero sí para fortalecerse a partir de un nicho, que probablemente te quite otros votos, pero por lo menos te dé algo que en principio Víctor Hugo, por ejemplo, no habría tenido. A ver, una pregunta a Francesco, que conoce bastante el panorama español. Acaba de terminar la elección en Andalucía, ha ganado la extrema derecha. No ha ganado, ha crecido. Ha crecido bastante. Tiene 12 escaños. ¿Cuánta presencia tiene la Iglesia en ese voto? ¿Ninguno? No, pero no valores religiosos sí han sido recogidos, valores mixtos, ¿no? En los cuales algunos de nosotros podemos estar de acuerdo, otros no. Por ejemplo, la lucha contra el aborto libre. Eso han recogido ese mensaje. Un mensaje populista, oponerse a la llegada de nuevos migrantes, por ejemplo, y otro, el matrimonio homosexual, etc. Entonces, todas estas, llamamos valores o percepciones que tiene la población, y que yo diría hasta como reacción a ciertas corrientes que han querido imponerse sobre el sentir de la mayoría de la gente. Ciertas ideologías que pueden ser aceptables desde un punto de vista conceptual de la libertad, pero no responden a las expectativas de la mayoría de la gente. Cada sociedad, Mario, tiene una ética promedio, y esta ética promedio tú la puedes forzar un poco para hacerla más progre, en ciertos momentos más conservadora, pero no puedes hacer saltos. Ahí la gente reacciona. Y estas son las reacciones en Brasil, son las reacciones que ha habido también en Andalucía. En Andalucía se ha vuelto el partido, el Vox se llama, que va a decidir quién va a gobernar Andalucía.
Porque entre la izquierda y la derecha están prácticamente empatados. El PSOE de todos modos ganó, ¿no? El PSOE no ganó, perdió. Pero ¿qué fuerza ha ganado? Es la primera fuerza, pero la segunda y la tercera son el centro de... Que hagan Pentágono en España. Pero eso, ¿qué te para los periodistas el preguntarle a algún candidato, a Evo Morales, por ejemplo, si es que es candidato, a Carlos Mesa, al señor Ortiz, ¿qué opina del matrimonio gay? ¿Qué opina del aborto? ¿Qué opina? Mira, va a ser un banquete para los periodistas. Yo creo que va a ser un tema que va a alinear. Sí, y yo creo que algunos candidatos van a tratar de eludir ese tema, no hacerlo obviamente un centro de su candidatura. No estoy seguro qué ideas tendrá Carlos Mesa sobre eso, puedo intuir más o menos, pero no creo que él quiera poner esos temas que son tan divisivos y tan polarizantes en el centro de su campaña. Seguramente la va a poner en un sector, en una parte más oculta, pero obviamente que cuando hayan preguntas directas tendrán que responder y ahí... A mí me ha gustado, con riesgo que me mandas a Buenos Aires, pero me ha gustado, y hablando de tácticas, lo que ha hecho Juan Grabois. Juan Grabois es un argentino íntimo amigo del Papa que acaba de fundar el Frente La Patria Nueva para llevarla de nuevo a Cristina, pero desde una ala, digamos, del peronismo. Pero siendo católico y con la Iglesia y su amistad con el Papa, ayer le hicieron una entrevista sobre estos temas. ¿Qué piensa el aborto? Yo no opino sobre este tema. O sea, es un modo de no contradecir a su base electoral. No es suficiente. Lo que digo es su táctica. Para un candidato no es suficiente. Pero es que son tácticas. Y te pongo el ejemplo, te vuelvo a poner el ejemplo de la entrevista con Jaime Paz, que salió muy buena y va a salir el próximo domingo. Le hemos hecho este tipo de preguntas. Se ha enojado, pero ha perdido los estribos, nos ha gritado que somos poco profesionales, que le estamos preguntando tonterías, que le preguntemos el tema a María Galindo. Es decir, ha salido de sus casillas, pero al reaccionar de esa manera nosotros llegamos a la conclusión de que realmente él va en contra, digamos, de los avances logrados en materia de derechos. Pero no, o sea, tú puedes, responder o no responder es una forma de respuesta. El tema es lo que estamos discutiendo, es qué tácticas puede haber, porque coincido con Raúl que para algunos candidatos poner esos temas en el centro puede ser inconveniente. Por supuesto. En cambio, para otros, caso de Víctor Hugo, claro, lo va a tener que poner como punta de lanza. Lo que sería lamentable es que convirtamos la elección en un debate para cambiar la Constitución por el levítico, ¿no? Y creo que no es la historia, no es la idea. Yo creo que el tema central, digamos, de estas elecciones va a seguir siendo la democracia boliviana. ¿No? O sea, quien se pierda de vista ese tema, yo creo que está un poco mal. O sea, evidentemente los otros temas son importantes porque hay binomios que abanderan esos temas, pero el tema de la democracia es central. Sí, yo discrepo un poco, que es central, pero junto con otro, es el tema de la economía. También. Yo sé que no quieren escuchar hablar de eso no, la verdad el Pentágono, pero yo he llegado al convencimiento que más que un programa de gobierno en la economía, lo que se va a necesitar un programa de emergencia, un programa frente a un desastre que se avecina. ¿Han visto ustedes el presupuesto general del Estado? Si uno escarba un poquito, se da cuenta que las cosas se están poniendo color hormiga. Entonces, ahí, más que soñar como si tuviéramos los ingresos del 2008, 2009, tenemos que pensar en qué hacer para frenar un desastre que se acerca. Vamos a vender menos gas y a menos precio, eso es una cosa importante. ¿Cuál es la figura central de la disputa electoral? ¿Cuál va a ser el tema de la disputa electoral? Es la democracia. Y el tema es la disputa respecto a la candidatura de Evo Morales. Claro. Es la democracia. Es la democracia. De lo que decide el incluso saliéndote de eso, para los electores de Evo, que no van a coincidir con que es la democracia, o sea, para ellos, la candidatura, ¿qué pase con esa candidatura? Es, digamos, la discusión central. Pero después de que gane cualquiera de las fórmulas, las elecciones, se viene lo que dice don Francesco. Ahí sí nos tenemos que quitar esta venda o esta burbuja en la que hemos vivido durante estos años y saber que se nos vienen muy malas noticias en el tema económico. Lo que no quita que no va a ser, yo creo, centro de discusión, salvo que pasara algo durante el año. Sí, pero sí. Hay un tema que hemos tocado al principio de pasada y es el tema de Óscar Ortiz como posible candidato, tenemos un binomio tal vez que lo inhabiliten. Yo creo que esa es una cosa realmente extraordinariamente importante, que cambiaría la configuración posterior. Sí. Y se imaginan que no haya un candidato realmente, entre comillas, de Santa Cruz. Sí. O sea, realmente sería un golpe muy fuerte,
no sé si a la democracia, pero realmente los votantes cruceños merecen un líder de su área, de su zona, con el que dialogan, en fin. Yo pienso que esa es una cosa realmente importante que no deberíamos pasarla tan por alto. Samuel Dora Medina, en el momento de renunciar a su candidatura y mostrar un desprendimiento, ha quedado con una imagen favorable, positiva de la opinión pública, digamos en general, o de los sectores opositores. Pero también al haber roto esa alianza, podría convertirse en villano, ¿no es cierto? Puede convertirse en villano si es que por su causa, porque realmente es así. Una cosa es que él no hubiera querido ser candidato y otra cosa es haber intentado disolver esa alianza para que los demócratas no tengan un candidato. Entonces realmente va a ser una responsabilidad muy fuerte sobre él. Yo puedo apostar doble contra sencillo que el tribunal no va a inhabilitar. Ojalá. Porque no le conviene al MAS. Aunque porque sea solo... ya hay una trasvase de votos de Doria Medina. Otra parte no será el 50%, puede ser un 30%, un 20%, o por bronca, hasta más, ¿no? Podría ser. Entonces, no funciona. Y además tienen el argumento, yo le estoy dando el argumento al Tribunal Electoral, que es el derecho humano de uno a ser candidato. No lo pueden por algo legulesco, ¿no? Con todo el respeto por los colegas. Alianza, pero no se explica tanto por la voluntad de alguien de dejar la candidatura en un acto de desprendimiento, sino por el fracaso de los cálculos de ambos bloques, digamos, ¿no? La imagen posterior fue de desprendimiento, digamos, la forma como Samuel ha logrado ese fracaso, digamos, convertirlo en un momento... Sí. ¿Por qué no ve, digamos, en La Razón había una nota estupenda en la semana respecto a las negociaciones y se veía que los demócratas, por ejemplo, querían un binomio cruceño con Soledad Chapetón, que todos calculábamos como una de las opciones que hubiera movido el tablero en el otro sentido. O sea, que hubiera movido el tablero creando un segundo bloque opositor, digamos. Yo creo que de todas maneras el aglutinante principal hubiera sido Carlos Mesa, pero este habría sido con fórmulas simbólicas nuevas o distintas. Pero es que el candidato de UN nunca escuchó esas opciones. Y de hecho aquí en este programa el anterior domingo, ¿te acuerdas? Hablamos de eso. Dime nombres, dijimos, ¿no? Dijimos el nombre de Soledad Chapetón. Por eso yo digo, entonces el fracaso, yo digamos, tiendo a verlo de un modo más realista que benigno, que es, no, o sea, bueno, entonces, habían otras fórmulas, entonces todavía peor, porque no solamente fracaso, sino que además de fracaso trató de impedir que la otra facción... Ayer Samuel da una entrevista a El Deber y dice que tiene que ser consistente el Tribunal Electoral con que si va a pedir para la disolución, la representación de ambas partes, tiene que pedir lo mismo para la candidatura, que en el fondo es como decir, inhabilítenlo. Y a mí me parece lo mismo, o sea, Óscar Ortiz no será hoy día el candidato mayoritario, pero es un genuino representante cruceño, eso creo que no se puede discutir. Dos nombres, no quiero dejar pasar la posibilidad de mencionar a don Fernando Untoja. ¿Y por qué lo menciono a Fernando Untoja? Porque así parte del Pentágono. No voy a decir que logre algo y durante 5 años me estén culpando a mí de haber hecho otro vicepresidente. Ese es uno. Dos, ¿Pedraza no existe en Santa Cruz? No existe, yo creo que es un dirigente importante cruceño, sí. Yo creo que es relativamente importante. Claro, y el problema es que dicen, fulano de tal, no, muy viejo, no, ya pues sí está quemado. Y cuando aparece uno nuevo, dice que ese quién lo conoce, ¿no? Pero digamos, esa es una forma también de resolver, sin meterse en Honduras, cualquier análisis sobre la candidatura. Yo creo que habían opciones. A ver, en la negociación Mesa-Demócratas, claramente una de las opciones era Mesa con Ortiz. Correcto. Y la connotación simbólica de eso hubiera sido variopinta. La Paz Santa Cruz, digamos, el poder cruceño dando su aceptación aval a la candidatura de Mesa, etc. Y creo que la presencia de Pedraza no tiene la misma equivalencia. Y yo tiendo a verlo más como un personaje de clase media cruceño, pero de tinte similar al de Carlos Mesa, digamos. Un intelectual, un buen profesional. Pero con todo es cruceño y representa, digamos, por lo menos es cruceño. Correcto. Digamos, ya. Yo la verdad que no lo conozco y es mi responsabilidad, digamos que debería conocerlo más, pero me parece que está bien la candidatura, pero también en el análisis creo que Carlos Mesa ha optado por la lealtad de alguien cercano a él, es decir, ha apostado por alguien de su equipo para garantizar justamente eso, ¿no? Lealtad, porque seguramente conseguir una persona independiente o de otra fórmula hubiera sido mucho riesgo en una coyuntura tan difícil. Donde puede haber inhabilitaciones y problemas. Exactamente, entonces yo creo que él, más que elegir a un cruceño, ha elegido a alguien
que es su círculo. Pero el punto, Raúl, es bueno. Además es cruce. Además es cruce. Claro, no es porque de su equipo. Y habla como campo. Porque de su equipo podía haber varios. Sí. Hay una reflexión más que podemos hacer sobre las alianzas. Si la alianza es entre el FRI partido y Carlos Mesa, que ya sin partido tenía 30% de intención de voto, ahí no hay nada que discutir, porque el momento que Carlos Mesa se suma al partido, toda su gente se suma. Pero si tú tienes dos fuerzas más o menos equivalentes, sucede lo que ha pasado. La verdadera ruptura ha sido, bueno, no nos ponemos de acuerdo, ustedes presenten su propio binomio, nosotros el nuestro, y vamos a ver quién tiene más votos. Es como hacer una alianza entre la Unión Soviética y Estados Unidos, no sabes, decidieron, ¿no? ¿Y cómo lo decidimos a Estados Unidos? Es fácil, con una pelea de boxeo. Los rusos dicen no, con una de ajedrez. Entonces era imposible ponerse de acuerdo, cada uno quiere hacerlo de la manera donde sabe que va a vencer. Las alianzas, como están diseñadas en la ley, es otra soncera. Me parece que no está suficientemente meditado. Porque si no se llega a un acuerdo, la alianza queda como lo que... La experiencia debería enseñarnos que la primera cosa que tiene que hacer la próxima legislatura es cambiar esta ley. Y la otra cosa que quiero preguntar también respecto a la ley es ¿qué pasa si es que el Tribunal Supremo Electoral inhabilita una de las candidaturas? ¿Ustedes se han puesto a pensar eso? A mí me parece, se lo preguntamos a don Antonio Costas en una ocasión, y él dijo que solo había causales de inhabilitación que eran muy específicas, relacionadas con muerte, con enfermedad o cosas así extraordinarias. Perdón, de reemplazo de candidatura, quiero decir. De reemplazo de candidatura. No de retiro. Exactamente. Retiro. Entonces, ¿qué significa eso? Que si es que un binomio pierde a su candidato en inhabilitación, es decir, esta semana, no puede reemplazarlo. Y eso esta semana. Esta semana. Claro, sí. Hasta el 8. Después del 8 sí. No sé. Claro, después del 8 parece que sí. ¿Por qué podría reemplazar? Sería el fenómeno Lula-Haddad, digamos. No puedes reemplazar. No se puede. No se puede. No se puede, ese partido no va a las elecciones. Aclaremos otra cosa. Si estos 9 binomios son habilitados, no quiere decir que los 9 están obligados a ir a la elección. Podrían retirarse. Claro. Esto también tiene que quedar por eso, claro. No los pueden obligar. Es muy complicado. Sigo pensando que es tan complicado haber hecho esto a topatolondras. Por ejemplo, en todo caso el ajedrez y el boxeador es favorable a Estados Unidos. Nadie fue mejor ajedrecista que Bobby Fischer, y Muhammad Ali les pegaba a todos los rusos juntos. Así que estaba así. Pero en todo caso yo creo que esto da para mucho. La próxima fecha fundamental es el 8. 8 de diciembre. No, pero ese es el tope. O sea, podría ser, como dice Raúl, antes mañana, exactamente. Mañana. De hecho, creo que están obligados a publicar su resolución el día 8, que es sábado. Entonces, si quieren publicarla en un periódico, mínimamente la resolución tiene que estar tomada el viernes. De ahí antes. Exactamente. De ahí para atrás. Para ser justos, por favor, ¿alguien la conoce a Ruth Nina? Aquí está la foto. Pero nada que haya... Es interesante. Pambol es un binomio alteño. Los dos son alteños y quieren transformar Bolivia desde lo alto, o desde el alto, no sé. Eso es todo lo que se conoce de ellos, ¿no? Y Leopoldo Chuy, hemos hablado de Zacapapa. Israel Rodríguez tampoco sé mucho de él. Hay aquí un perfil, pero son muy escuetos. Muy escuetos. Si quieres, te lo leo. Mientras busca don Francesco, quizás el que ameritaría un pequeño análisis es el de Pazzi, ¿no? Es decir, la candidatura de Pazzi me parece que tiene un potencial muy interesante en el área aymara del país, sobre todo en La Paz, y eso podría quitarle algunos votos al binomio de Evo Álvaro. Es decir, es una candidatura que le favorece al opositor que esté mejor posicionado, en este caso Carlos Mesa. Claro, ¿por qué? Porque le resta votos al MAS, no le resta votos al candidato sobre todo opositor. en el departamento. Hay que olvidarse que le ganó a MAS aquí en el departamento Pazzi, ¿no? Claro que sí. Exactamente. Y hablando, Ariel Hurtado ha nacido en Montero, un minutito y nada más, ayúdenme a una cuestión. Mucha gente me ha llamado, mucha gente me ha escrito, me ha dicho, ¿estoy obligado a votar en las primarias? Respuesta, no, por favor, no va, es más, no vaya.
no vayan. No están obligados. No hay obligación de militar. Los militantes pueden, pero no están obligados. Dos. Si usted no vota en las primarias que se van a desarrollar a fines de enero del próximo año, es para elegir en su propio partido. Nada tiene que ver con elecciones generales. Eso es básicamente. Y algo más me preguntaban sobre las primarias. Bien, si me permites, yo pienso que algunos militantes del MAS podrían tener la oportunidad para votar nulo en esas primarias. ¿Estás sugiriendo? Estoy señalando un hecho. Un camino. Una hipótesis. ¿Por qué? Porque muchos de ellos han sido forzados a inscribirse. Tanto funcionarios públicos, pero además los funcionarios públicos a sus familiares y amigos. Oye, para que no me despidan, por favor, firme este libro. Puta, ya con rabia, ¿no es cierto? Pero esas personas pueden ir y pueden votar nulo. No va a haber un carnet electoral, no hay un carnet de votante. Por lo tanto, nadie puede forzarte a demostrar que has votado. Pero me han contado que les han pedido que manden la foto de su voto. Ya. Ahora, algunos he escuchado también que han dicho que van a votar evidentemente por el binomio, pero que después podrían anular su voto. O sea, sacar la foto y luego hacen rayas. Me dice el jefe de campaña de Ciudadanos, Ricardo Paz, claro que se puede reemplazar al candidato inhabilitado por muerte, inhabilitación o enfermedad grave. Siempre un candidato se puede enfermar de grave. Gracias por la aclaración, porque yo quiero hacer una punta más. Solo una cosita. Lino Vil, que el año 2010, un ex senador del MAS, ya produjo bastantes bajas y disidencias en el altiplano boliviano respecto a la votación del MAS. Para añadir a lo que decías de Paxi. Bien, Raúl, no sabes cómo te agradezco. Muchas gracias por la invitación. Gonzalo Francesco, a Tefo Murillo. Está bien. Perdón, a ustedes por habernos seguido. Gracias por su atención. Hasta el próximo domingo.